buenas tardes, comienza el Café de Periodistas después de esa noche electoral intensa, por lo menos para esta casa, que durante casi 4 horas y media, ininterrumpida, estuvimos retransmitiendo minuto a minuto los resultados electorales, los escrutinios de esa gran noche electoral, donde el Partido Socialista fue el gran ganador en estas elecciones del 28 de abril. Don Manuel García Dene, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Un poco más descansado, me imagino ya, don Manuel, después de la dura noche. Porque después hubo que ir al periódico. Tuvo que trabajar usted en el periódico. Claro, porque como estamos aquí esas 4 horas, pues se retrasa Tuvo todo. que trabajar para ponerse al día, ¿no? Exacto, y aquí estamos al día. Y hoy tenía usted ya en el periódico Lanzarote todos aquellos unos análisis de cómo se votó en Lanzarote, sobre todo en España, pero sobre todo en Lanzarote y en Canarias. Paqui, buenas tardes. Ya también, Paqui, sí, buenas tardes, que estaba al mando del digital en toda esa noche electoral. Bien, sorprendida. Felicidades. No, sorprendida, yo ya te lo decía, hombre, no es que eso sea, las encuestas lo decían claro, hay una ola nacional que venía muy fuerte y que iba a afectar a Lanzarote clarísimamente, y así ha sucedido. Es verdad que yo creo que se esperaba, por ejemplo, más cantidad de votos por parte de Vox, en un partido que tal, pero yo creo que ahí, ya te lo comenté en un determinado momento, creo que ahí tuvo mucho peso el voto del miedo al cual hacía alusión el PSOE cada vez que tenía la oportunidad, con lo cual mucha gente votó en contra de Vox precisamente por el voto del miedo. Y mucha gente que a lo mejor en las últimas andaluzas, que son las más cercanas, no salió a votar y siempre con la ideología de izquierda, porque está el PSOE y también Podemos, no quedó tan mal como se esperaba. Bueno, vamos a profundizar, pero también vamos a saludar que está en esta mesa de debate del Café de Periodistas, don Carlos Insa. Buenas tardes, don Carlos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, usted me imagino que sorprendido, sobre todo por lo... Yo creo que se esperaba, de alguna manera... ¿La debacle del PP tanto? No, la debacle del PP no. Lo que sí que estaba claro es que cuando los partidos de derechas votan separados, pues se esperaba aquí lo que había eran 2 bloques claros definidos. Un bloque de izquierdas, encabezado por el Partido Socialista y por Podemos, y un bloque de derecha que cada uno iba por separado. Si tú vas por separado a unas elecciones, al final las pierdes. Sobre todo por la ley de Hond, Exactamente, por el reparto de los restos. El reparto de los restos se lo lleva el voto mayoritario, que siempre le beneficia al partido más votado. Cuando tú vas por separado, pues se reparten los votos y en el reparto pues no te beneficia. Y eso es lo que todo el mundo estaba diciendo antes de las elecciones. Se veía venir. Si la derecha hubiera votado unida, estaría con mayoría absoluta. De eso los resultados son así. Ha habido más votos de derechas que más votos que más votos al PSOE y a Podemos. Pero claro, cuando las cosas son así, se veía venir, claro, siempre quedan dudas. Bueno, más o menos nadie tiene bola de cristal. Si se suman los votos de Podemos Unidos de Ganemos, Ganemos de Cataluña. Unidas Podemos, los que quedaron fuera. Entonces queda igual, es prácticamente igual. Pero los los dos bloques hay cerca de 500.000 votos más. Lo que pasa es que esta vez votaron hay más si no cuentan separado. Pero de todas en las últimas elecciones, yo creo que esa ha sido una de las claves. Y luego la movilización que ha aumentado también, ha aumentado la participación. 61% y la participación ha aumentado también en parte por lo que dice Paqui. O sea, se ha movilizado el voto de izquierdas. Yo creo que sí. Que pasó también en las elecciones del 93 con Felipe González, que fue el mayor récord de participación y donde sorpresivamente ganó Felipe González cuando las encuestas lo daban que posiblemente podía ganar el Partido Popular. Y eso yo creo que han sido 2 de las claves fundamentales. Eso está claro. Primero, quien ha actuado de instigador de esa movilización de la izquierda ha sido el propio Vox, que ha trabajado en contra de sus intenciones, porque ha sido utilizado por la campaña del propio Partido Socialista para llamar a sus electores. La mayoría de la gente de izquierda, de lo que te hablaban cuando los encontraba yendo a votar, era precisamente de eso, que había que salir a votar porque era capaz que gobernaba la derecha con Vox dentro. O sea, no le tenían miedo a Ciudadanos o al PP, que ya han gobernado, y bueno, pues han gobernado, sino que meter a Vox dentro era como casi volver al franquismo. O sea, ese era un poco el sentimiento y de lo que se hablaba cuando te encontrabas con alguien de izquierda que tú conocías. Evidentemente, lo de Vox ha hecho un efecto, es el que ha hecho ganar de manera clara las elecciones a la izquierda.
y sobre todo al Partido Socialista. Es evidente. Pero yo insisto en que la clave ha estado Además, en la mensajes muy separación, radicales. el fraccionamiento de los partidos. Pero evidentemente, pero es igual que si usted dice que si viene una perdiz, una paloma y un conejo, pues si hubiese venido 3 palomas hubiésemos comido todos Claro, palomas. pero es que probablemente no es estaríamos que hablando. Precisamente una de las características que tenía la derecha española era que estaba toda unida. Claro. Y precisamente se rompe porque ya no podía estar unida. ¿Por qué no podía estar unida? Por los niveles de corrupción, Sí. porque él había tenido durante 40 años atado a una extrema derecha que no el se tema de sentía la corrupción no representada. me vale porque el Partido Socialista está de corrupción hasta arriba, igual que el Partido Popular. Sí, pero, O sea, bueno, eso no todavía me está vale, en- pero o sea, vamos a ver, ¿cuál es el yo lo único mensaje? que digo ¿Cuál ha es sido el la mensaje de los No, mensajes? pero Pero se yo está hablo de refiriendo a una la cuestión- ruptura del bloque de derecha que antes lo Claro, no, representaba pero lo mismo todo. pasó en El Unidas centro, Podemos. la derecha lo representaba antes, tanto el centro, la derecha, como digamos los que están más allá de la derecha, lo representaba en este caso el Pues Partido eso, lo Popular. mismo- no lo haber mismo sido pasó- capaces de unirse. Claro, Pero- con Unidas pero- Podemos, pero- han sido capaces que en de las no últimas romperse, elecciones porque fue es que con No, mucho porque eran 3 compromiso partidos y demás. distintos. Vamos a hablar uno por uno, por Inicialmente favor, no. porque me están diciendo que se está produciendo ruido. Bueno, en definitiva ahora ya los resultados están, esto es lo que ha salido de las urnas. Ahora, Manolo, lo importante, y Paqui, y es lo que te pregunto, es qué cree que va a pasar, quién va a gobernar. El PSOE seguro, pero va a gobernar en solitario, como ya muchos están diciendo, al menos en los primeros meses, y luego ya se verá, o va a optar por gobernar y meter dentro del gobierno a Podemos o a Ciudadanos. Esta mañana avanzaba la portavoz del gobierno, es Carmen Calvo, Sí. que ellos van a intentar gobernar en solitario. Sí es verdad que les será difícil porque ya desde Esquerra Republicana ya les están exigiendo el referéndum, con lo cual ya hemos visto lo que ha pasado en los meses anteriores y me imagino que Pedro Sánchez querrá un gobierno un poco más fuerte. Es verdad que con Ciudadanos suma y todo el mundo le habla de Ciudadanos, pero es verdad que tiene mucha presión en el sentido de que de alguna manera Ciudadanos ha dicho que no quiere gobernar con el Pero PSOE. Ciudadanos Y el PSOE, podría- ayer mismo en la sede veían a un montón de afiliados que se acercaron a Ferraz, pues diciéndole con Albert Rivera no, con Albert Rivera no, no sé qué pasará. Bueno, estas Este sería cosas- el pacto ideal, yo creo que el Partido Socialista no lo descarta. Y luego el otro pacto, está claro que es el pacto con Podemos, más independentista, con lo cual es una carga muy grande para el Partido Socialista desde mi Esta punto de mañana vista. estuve siguiendo la comparecencia de los distintos líderes políticos, entre ellas a Arrimadas, que decía claramente que ellos son o van a ser los líderes de la oposición, que esa es su aspiración, entre otras cosas porque entienden que ellos han subido lo suficiente para desacreditar un liderazgo del PP que ha perdido 71 diputados, mientras que ellos han subido 30 y pico. Yo creo y además se le preguntó en esa rueda de prensa si no iban a pactar con el PSOE y dijeron que no, y que no se equivocaron cuando lo anunciaron porque ellos no quieren pactar con el Partido Socialista por el compromiso del Partido Socialista con los independentistas catalanes. Ese es el planteamiento, junto con el que usted decía y que destacaba también Paqui, que es que el PSOE dice que quiere gobernar solo y posiblemente lo intentará, pero dudo que lo pueda conseguir porque Podemos ya ha salido muy trasquilado de ese primer intento de Sánchez de gobernar solo, que ellos le votaran y que él vendiera. Y eso me parece que va a ser difícil y después también va a ser difícil que sin darle nada a los catalanes se les pueda tener mantenido cerca del gobierno. ¿Y tú cómo lo ves, Carlos? ¿Crees que Yo finalmente...? creo que pues, el Partido Socialista está en condiciones de intentar un gobierno por separado. No meter a Podemos en el ajo, en el gobierno, y Ciudadanos mantenerse al margen, porque Ciudadanos ahora mismo no está en condiciones. Yo creo que si Ciudadanos pacta con el PSOE después de la campaña que ha hecho y después del cordón sanitario que ha dicho que iba a poner, Ciudadanos se hunde. Estamos a las vistas de unas elecciones autonómicas y europeas, y el votante de Ciudadanos no va a entender que te hayas estado una campaña entera diciendo que hay que poner un cordón sanitario al PSOE y a la primera de cambio te metas en el gobierno o le apoyes desde dentro. Yo creo que el Partido Socialista va a intentar un gobierno en minoría y con apoyos puntuales del PNV, de Podemos y cuando sea necesario de Ciudadanos. Me da la sensación de que ese va a ser el intento. Porque con Podemos, a Pablo Iglesias, yo no veo a Pablo Iglesias metido dentro del gobierno con Pedro Sánchez,
y yo creo que me inclino más por lo menos por lo menos intentar un gobierno del Partido Socialista en solitario. Yo creo que ha metido un elemento importante, aunque es muy evidente, pero también es importante remarcarlo, que es que estamos en campaña electoral. Claro. Entonces, Ciudadanos no puede jugar ahora mismo a decir que va a hacer lo contrario de lo que ha venido prometiendo, porque es como decirle a su electorado con vista a la local que mira, te vamos a decir lo que nos da la gana, pero vamos a hacer lo que nosotros queremos. Más que un cordón sanitario, entonces lo que parecería que se puso un condón. O sea, se lo pone y se lo quita desde que consigue lo que quiere. Yo creo que, y eso es lo importante de lo que Carlos estaba diciendo, que hasta después de las elecciones locales no vamos a tener una verdadera negociación que se transmita o que se... Efectivamente, yo sí, creo que eso es lo que quería apuntar yo, que no debemos olvidar que tenemos unas elecciones a la puerta de la esquina y eso clarísimamente les impide hacer cualquier movimiento diferente al que han vendido, entre comillas, a la Pues Paqui, ya veremos cómo, porque yo creo que efectivamente nadie va a tomar una decisión de pacto y de gobierno. Además puede formar gobierno después de las elecciones, por lo tanto se va a esperar y ya se van aclarando las cosas. Lo que sí parece es que en Canarias también se votó en consonancia con lo que se votó a nivel del Estado, es decir, también en Canarias el Partido Socialista ganó prácticamente no, en las dos provincias, en la isla de Lanzarote también. En todas las islas, menos en La Gomera, creo que ganó el Partido Socialista. Por eso hemos llamado también, en este caso, al analista político y periodista, a don Francisco Pomares, que está, si no me equivoco, en Tenerife. Don Paco Pomares, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal todo? Bueno, Paco, un análisis. Ya hemos hablado aquí a nivel de España, pero a nivel de Canarias, ¿cómo ves el asunto? ¿Cómo ves los resultados? ¿Cree que se puede traducir estos mismos resultados a las elecciones autonómicas y locales? Hombre, yo creo que no son trasladables, al menos no de manera directa. Las elecciones generales y las elecciones regionales funcionan en Canarias con un doble patriotismo. Hay, digamos, un comportamiento específico para las elecciones regionales que no se corresponde con las generales. Lo que sucede es que la proximidad entre ambas puede cambiar esa situación. Lo más chocante de todo lo que ha ocurrido en este correlato es que, sorprendentemente, cuando todo el mundo daba por sentenciada a Coalición Canaria, especialmente en la isla de Tenerife, donde se le suponía un extraordinario desgaste fruto de los años que Coalición lleva ya en el poder, se ha producido una especie de resurrección que no se veía desde la época en que Coalición obtenía 2 diputados por la provincia de Tenerife, ¿no? Eso hace suponer que en las próximas elecciones regionales el empuje de la candidatura de Anoramas pues tendrá también algún efecto. Pero lo cierto es que, a pesar de ello, la primera fuerza política en todas las islas es el Partido Socialista, con lo cual, muy probablemente en las elecciones locales y regionales, el arrastre de que el Partido Socialista haya ganado las elecciones también producirá alguna modificación sustancial en el actual mapa político, ¿no? Entonces yo tengo la sensación de que nos enfrentamos a unas elecciones muy abiertas en la que el centro de la pelea política va a estar entre el PSOE y Coalición Canaria, ¿no? Paco, también he oído a mucha gente que se ha cuestionado que la falta de unidad del nacionalismo pues ha provocado que Nueva Canaria pues haya tenido unos resultados desoladores porque ha perdido en este caso al único congresista que tenía. Hombre, yo me gustaría ser serio al analizar el asunto de Nueva Canarias. Lo que ha ocurrido con Nueva Canarias es que Nueva Canarias no se ha presentado jamás en su historia sola. Se ha presentado bajo la cobertura de Coalición Canaria en algunas ocasiones y en otras ocasiones bajo la cobertura del Partido Socialista. Esta es la primera vez que se presenta en solitario, que se presenta sin cobertura de otra fuerza política. Han obtenido un resultado bastante bajo en Gran Canaria y bajísimo en Lanzarote y Fuerteventura. En total se han situado en el entorno del 6 y pico % de los votos de la provincia oriental. De la provincia escasamente de a 2 o 3 mil votos más que Coalición Canaria, lo cual... Sí, han obtenido 2.000 votos más que Coalición Canaria, pero hay que recordar que en esa diferencia, en lo que se refiere a la isla de Gran Canaria, ha sido mayor, ha estado cerca de los 9.000 votos. Lo que ocurre es que han pinchado absolutamente en Fuerteventura y en Lanzarote, ¿no? Pero en cualquier caso, obtener el resultado que han obtenido, en el orden de los 30.000 votos, demuestra que no tienen peso para unas elecciones de carácter general. Sin embargo, no tiene por qué ocurrir así en las elecciones
regionales. Uno tiene la impresión de que Nueva Canarias se va a mover en Gran Canaria, porque al final es casi un partido de corte insular, se va a mover en Gran Canaria con un respaldo mucho más importante que eso. Yo calculo que de los 15 diputados que están en juego en Gran Canaria, Nueva Canarias va a obtener 3. Va a perder 1 en relación con las anteriores elecciones, 1 en Gran Canaria, va a perder el de Lanzarote y va a ganar 1 en la lista regional. Pero claro, eso debería de contarse menos porque son 10 diputados más a añadir a la lista, ¿no? Pero al final Nueva Canarias se va a quedar con los 3 diputados de Gran Canaria y para de contar, ¿no? Paco, para terminar, porque sé que estás esperando coger un avión, estás esperando embarcar, simplemente, ¿crees que finalmente, como estamos diciendo aquí en esta mesa de debate, al final, hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, Pedro Sánchez no va a decidir qué va a hacer exactamente, con quién va a gobernar, si gobierna solo, si gobierna con Ciudadanos o con el grupo de Podemos y la izquierda? Hombre, si quieres te hago una apuesta de que el próximo gobierno no está montado antes de las elecciones generales, ni siquiera está enunciado. Pero ojo, hay gestos que se tienen que producir necesariamente por calendario político, y entre esos gestos que se tienen que producir por calendario político está el de la constitución de la Mesa del Parlamento Nacional, de la Mesa del Congreso de los Diputados. Ahí ya habrá señales de en qué dirección quiere moverse el Partido Socialista, y yo creo que serán señales evidentes. Mi impresión es que al final las posibilidades de un acuerdo moderado, un acuerdo en el que se incorporaran el Partido Socialista y Ciudadanos, que parece que es el acuerdo más sencillo, el más estable, el que aporta más sensatez y el que de alguna manera contribuiría a acabar con esta política de enfrentamiento, con esta política crispada de bloques de izquierda y de derecha, es el acuerdo que no va a salir, fundamentalmente porque ni Pedro Sánchez ni Albert Rivera parecen tener la grandeza moral o la talla política como para sacrificar los deseos de sus votantes o de sus afiliados a lo que sería bueno para el país. Y las otras 2 opciones que hay, o es un gobierno con todos los nacionalistas y regionalistas no independentistas y más Podemos, que da 175 diputados y no se produce modificación con el recuento del voto de los residentes ausentes, los residentes en el extranjero, o bien un gobierno con los independentistas de Esquerra Republicana. Esas son las 2 opciones por las que parece que se puede decantar Pedro Sánchez. Una le da mayoría clara, la otra le da una mayoría ambigua, con lo cual tendría que ser elegido en segunda vuelta, no en la primera vuelta, sino en la segunda, con 175 votos. Y mi impresión es que él va a acabar optando por un gobierno con la gente de Esquerra Republicana, que dicho sea de paso, no es el gobierno que a mí me gusta y que probablemente le gusta a la mayoría de los españoles, pero es un gobierno que puede tener la virtualidad, si Esquerra Republicana adopta un tono más moderado y más relajado, de contribuir a serenar la vida política, dejando a Puigdemont y a los asilvestrados de su partido un poco fuera del juego político. Pero a lo mejor no, a lo mejor nos conduce a la misma dirección en la que estamos, una dirección como la que provocó la no aprobación de los presupuestos hace escasamente unos meses, ¿no? En cualquier caso, estamos en una situación en la que se perfila cierto aventurerismo político y no sé exactamente qué es lo que acabará ocurriendo. Pues Paco, la verdad que muchas gracias por cogerte casi al vuelo, nunca mejor dicho, porque estás en el aeropuerto, y en este caso ya estaremos, a ver si un día te traemos aquí en directo en el set de Lancelot Televisión. Muchas gracias. Venga, un abrazo fuerte. Mucha suerte. Bueno, pues este era el análisis de Paco Pomares, el periodista y analista político bueno, que trabaja en la SER, en El Día y en otros medios de comunicación. Sí, un reconocido analista político, además de periodista, lleva muchísimos años trabajando la política desde un nivel global, canario, quiero decir, con lo que tiene no solamente la visión del que ve lo que está pasando, sino del que sabe lo que pasó, con lo que le sirve de referencia. Es verdad, de las cosas para mí interesantes, porque la última intervención está claro que es lo que nos recomiendan en el librito, que hay que hablar aunque no tengamos nada que decir, y al final acaba diciendo que no tiene ni idea de lo que va a pasar. No, porque pero la primera... Ha dicho todas las posibilidades, ¿no? Sí, esa otra de... Se me pareció un poco a Miguel Ángel de León. No, por Dios. No, pero sí dijo, para mí el elemento que sí puso sobre la mesa, que no habíamos puesto nosotros, y que es importante, es que previa a las elecciones locales va a haber un acto
que sí que puede significar que empecemos a ver por dónde van a ir los tiros, que es el de la constitución del Congreso de los Diputados, que será el 21 de mayo. Ahí, para la constitución de la mesa, se tienen que llegar a acuerdos de los partidos. Oye, pues si llega para eso con Ciudadanos, pues ya parece que se está arrimando, porque no parece lógico que le dé la mesa o le dé la presidencia de la mesa a Ciudadanos para después irse con Podemos, entre otras cosas porque se lo come Pablo. Bueno, vamos, no sé si tenemos la pieza preparada, en este caso del Congreso, hablando de Canarias y Lanzarote, para ver cómo han quedado los resultados, porque nosotros estamos en Canarias y queremos saber también cómo puede quedar o cómo ha quedado en este caso los resultados en Canarias. Canarias y Lanzarote siguieron la misma estela victoriosa del PSOE que en el resto del territorio nacional. Finalmente, el Partido Socialista lograba en el archipiélago 5 escaños, 2 más que en los comicios anteriores. En la provincia de Las Palmas daba el salto cualitativo de 2 a 3 diputados y eso sería clave para que nuevamente un lanzaroteño, exactamente una lanzaroteña, Ariagona González, sea diputada nacional. El suspense se respiró hasta el final y la propia González reconocía el nerviosismo vivido durante toda la jornada. Lanzarote es mi casa, es mi tierra, Canarias es mi tierra. Y me alegro que vayamos a tener un gobierno socialista que mire por el bienestar de las personas de esta tierra directamente, a través de mejoras para ellos, que no pasen a través del gobierno de Canarias, sino que vengan directamente del Partido Socialista a nivel central, como fue la subida del salario mínimo interprofesional. El Partido Socialista ha demostrado que está con las personas y por eso las personas nos han dado su apoyo para que volvamos a estar en el gobierno de la nación. Así que la verdad que estoy muy contenta y sí, he estado muy excitada y nerviosa durante todo el día esperando los resultados, pero la verdad que bien, contenta y agradecida. En cuanto al resto de formaciones, Podemos se mantiene con sus 3 diputados. Destaca el varapalo sufrido por el Partido Popular, que baja desde los 6 diputados a los 2 actuales. Ciudadanos se mantiene con su diputado por cada provincia, es decir, Melissa Rodríguez por Tenerife y Saúl Ramírez por Las Palmas. Y Coalición Canaria da la campanada en Santa Cruz de Tenerife, donde no solo Ana Oramas revalida su escaño, sino que incorpora una más, la de Guadalupe González Taño. Un poco antes lo decía Paco Pomares, que quizá a Coalición Canaria, aparte de que ha obtenido unos buenos resultados, sí, también le puede servir de primaria de cara a las próximas elecciones, sobre todo en islas como Lanzarote, ¿no? ¿Ciudadanos te refieres? No, a Coalición Canaria. Hombre, Coalición Canaria, evidentemente. Primero, en Lanzarote hay que reconocer que no han sufrido daño, más bien todo lo contrario, han salido bien posicionados, teniendo en cuenta, y eso hay que tenerlo en cuenta, que su rival ahora es el Partido Socialista, y que el Partido Socialista haya salido por encima de ellos, pues es una imagen también difícil de digerir, pero sí es verdad que dentro de la normalidad lo lógico hubiese sido que hubiese salido más desfavorecido, o sea, que no ha salido mal, está bien posicionado. Y ahora les ha servido para poner la maquinaria en marcha. Y en ese sentido ubico yo también a Ciudadanos, que evidentemente su candidata al Senado ha sacado una muy poca representación, más que representación, cantidad de votos, pero ya se ha posicionado en el mercado porque es una persona nueva que nadie conocía, que ella tampoco tenía la experiencia de los medios y demás, y que ahora mismo ya está en situación de ir a por lo que tiene que ir, que es meterse en el ayuntamiento. Claro, y la propia marca de Ciudadanos, que de alguna manera en Canarias, igual que en el resto del Estado, pues ha mejorado muchísimo. A mí también me sorprendió, a mí lo de Ana Oramas me sorprendió, porque sobre todo se hablaba de que, bueno, que eran muchos años de gobierno, Coalición Canaria estaba ciertamente desgastada en Tenerife, sin embargo, es lo que decía Pomares, de repente... Exacto, es lo que te iba a decir, o sea, nosotros anoche pero es que desde el principio, con el 0,5% ya poniendo... Yo de hecho creía que no porque se hablaba incluso en encuestas de que a lo mejor podía perder en función, las primeras encuestas en función de Vox. Le daban 0,1. Yo creo que ahí se ha hecho una buena campaña, me imagino, aparte de que Coalición tiene fuerza porque está en el gobierno, está en el Cabildo, están los 2 principales ayuntamientos de Tenerife, además de en otros, pero yo creo que aquí ha pasado en cierta medida con lo que pasó con Vox con la izquierda, que la gente de Tenerife vio perdido el diputado que han venido disfrutando desde hace mucho tiempo. Y ante eso hubo una reacción de no perderlo. Y lo han hecho con tanta fuerza. Y que es importante continuar por ese camino, sobre todo de cara a las elecciones locales. A mí también me sorprendió porque date cuenta que estamos hablando de unas elecciones generales, o sea, y Coalición Canaria tiene lo que tiene en Canarias, no es como el PSOE, que si viene a la ola de nivel nacional. Y luego me sorprendió también los datos de Luis Arraiz muy buenos, que quedó en segundo lugar detrás del Partido Socialista. Es verdad que a cierta distancia, pero es verdad que pero se vuelve a ver otra vez que la pata que tiene
Coalición Canaria muy débil y que no consigue arreglar, a pesar de que hay más del 50% de abstención y ellos tienen bastante poder, que es Arrecife. En Arrecife es donde le saca la gran diferencia. Ahí el problema que está teniendo siempre Coalición Canaria, y es donde se gana y se pierde las elecciones. Carlos, ¿cómo analiza los resultados de Coalición Canaria, precisamente del nacionalismo, pues en Lanzarote? Es lo que habéis dicho. Yo prácticamente hay poco que decir. O sea, ha aguantado el tipo ante un tsunami del Partido Socialista y era imparable. Y desde luego es el único que ha aguantado el tipo. Solo ganó en Tinajo, que es el bastión el único partido, por eso yo digo que los resultados... votos, tanto al Senado como al Congreso. Los resultados son unos muy buenos resultados para la Coalición Canaria y veremos qué es lo que pasa en las municipales, porque las municipales, como decía antes Paco Pomares, son otra dimensión. Otra historia, no tiene nada que ver. La ola nacional, evidente, va a tener su peso, pero va a favorecer probablemente al Partido Socialista, pero luego es otra dimensión, otra galaxia, digamos, más pequeña, y donde aquí lo que se cuece son las cosas de aquí, de casa. Y desde luego Coalición Canaria ha mantenido el tipo ante el tsunami, y también Podemos ha hecho un buen papel en estas elecciones. Está muy bien en Lanzarote. Ha hecho un gran papel. Y en todo Canarias, ¿eh? Y en todo Canarias. En toda Canarias quedó como segunda fuerza, ¿no? Y en el Congreso aquí quedó como segunda fuerza. Nueva Canarias se ha hundido en Lanzarote. Nueva Canarias completamente inexistente. Casi está a la altura del Partido Animalista. Ciudadanos ha mantenido también muy bien. Sí. El Partido Popular pues se ha hundido como a nivel nacional. No hay nada más que alegar. Y bueno, ahora pues eso, a esperar los resultados de las municipales y de las autonómicas, que yo creo que van a ser otra cosa diferente, pero sí que es verdad que la Coalición Canaria ha mantenido el tipo, y es complicado mantener el tipo ante un tsunami como el del Partido Socialista. Es verdad que son diferentes, pero yo el temor que tengo en esta ocasión es la cercanía de unas elecciones a otras, que de alguna manera... Y el contagio que puede haber del voto, ¿no? Es que se puede llegar de una fecha a otra solo con el eco. Sin necesidad de trabajar mucho más, sino con el eco, el propio eco que va teniendo la elección, que vamos hablando de ella durante cierto tiempo, pues vas a llegar casi el día de las elecciones. Pero yo creo, creo que es importante recalcarlo, porque ya tenemos que ponerlo en clave de las próximas elecciones, porque de aquí el pescado ya está vendido, que es completamente distinto. Y es completamente distinto porque aquí estábamos hablando de 5 candidatos y en las locales estamos hablando de 2.000 candidatos en Lanzarote. El voto nacional es el voto ideológico. Yo puedo votar al Partido Socialista en el escenario que se nos dibujó, porque entiendo que ponen en riesgo lo que yo defiendo, pero después en Lanzarote, si veo que esa misma organización que debería representarme, que debería defender lo que yo creo que defiende y no lo hace, pues soy más crítico con ellos que con el Partido Popular o con Coalición Canaria. Y eso le está pasando al Partido Socialista. Y si además no resuelve los problemas próximos, me quito la ideología porque usted no me pone la persona que me atienda. Yo creo que todo eso va a tener un peso importante. Y lo ha tenido históricamente, Usted va y las personas, los temas locales son muy importantes. O sea, mi calle está sin barrer, mi calle está sucia, no hay luz, no funcionan los servicios. Y luego la persona es clave. O sea, no es como en unas elecciones generales, que da igual a quién pongas porque va a barrer la ola de la franquicia nacional. Y aquí, en cambio, sí es la persona. O sea, la persona te da confianza, la persona la ves todos los días, te lo encuentras en la calle y te da credibilidad, o no te la da. Y desde luego eso va a tener influencia en las elecciones autonómicas. El tema concreto de Tinajo, que es el único baluarte intacto de Coalición Canaria, aunque creo que es la primera vez también, a excepción de una vez, me están comentando aquí por WhatsApp, a excepción de cuando Jesús Machín se presentó al Senado, que sacó más votos que el PSOE, es la única vez, creo, que le gana al PSOE también en Tinajo. ¿Puede ser? Que ganaron las dos, el Congreso, porque en el Senado... Sí, en el Senado ya habían ganado. No, y en estas elecciones ganaron también en Aría. El Coalición Canaria ganó el Senado en Aría y en Tinajo, pero solo en Tinajo ganó al Congreso. Y después en Teguise, al Senado, por apenas 54 votos, ganó, con diferencia con Coalición Canaria, ganó el PSOE. En cambio, en el Congreso sí sacó 500 y pico votos más. Bueno, pues estos son los resultados que en Tinajo, pues Jesús Machín me imagino que debe estar muy contento porque
Pero eso porque Antonio se presentaba. Que dijo que él seguía votando coalición fuera de Tineo. El Senado de 300 a 700, coalición canaria, ha subido, es decir, son 400 votos más, y de 400 a 800 en el Congreso son 400 votos más también. Bueno, pues sin duda, 500 y 400 votos más. Y bueno, pues unos buenos resultados. En Teguise, me comentaba Oswaldo Betancor, que también se aumentó, en Teguise se aumentó los votos de las anteriores elecciones, tanto al Congreso, unos 1000 y pico votos, es que hubo más participación. Como al Senado. Subió la participación. Hubo más, en 40 y pico %, hubo más participación. Sí, no tanto como el resto del territorio nacional, pero sí es verdad que aumentó la participación en todos lados, y hay que decir que... Y también arrasó en la isla de La Graciosa, coalición canaria. Pero yo digo que habría también que posicionar en Lanzarote lo que era el elemento distorsionador de estas elecciones, que era la presencia de Vox, que en su conjunto de la isla quedó por debajo de ese 10% que consigue a nivel nacional, con un 6,93 en el caso del Congreso, pero que en el caso de Arrecife saca 1.400 votos, el 11 y pico %, que significa que si esa misma gente le votara al ayuntamiento, sacarían 2 concejales en Arrecife. Y también es importante la presencia que gana con el 9% en Yaiza, y en Tía podría sacar un concejal también si mantiene esto. En San Bartolomé tienen alrededor de 400 o 500 votos, pero no han presentado lista a las locales, con lo que estarán contentos allí los que pueden verse Hoy había afectados. en algún periódico, en algún medio, una traslación y decían que evidentemente con estos resultados el PSOE ganaría también en las locales y en las autonómicas, pero yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero en el caso de Vox sí puede tener una traslación. Ya, pero que siempre votas a la persona. Por ejemplo, yo estoy con Carlos en que tú votas a tu alcalde, es una persona que te ha hecho una serie de necesidades y que ha cumplido una serie de reivindicaciones que tú tenías. Y el presidente del Cabildo igual, y autonómicamente pesa también. muchísimo menos. O sea, tú menos, claro. Puedes ser de derechas o de izquierdas, pero si ves que el alcalde no ha hecho su trabajo, te lo cargas directamente. O el nacionalismo, tú puedes no ser nacionalista, pero votas a un miembro de un partido nacionalista porque confías en él, has visto, etcétera, etcétera. Claro. O sea que ahí la ideología es más, digamos que es una cosa más que de afinidad política o de ideología, más de confianza, de conocimiento, cercanía y de credibilidad, de imagen, ¿no? Pero yo creo que se juega también con una cosa que es una ventaja para los partidos de derecha, en este caso aquí en Lanzarote para el PP, que es que estas elecciones se ha visto qué pasa si se apuesta por Vox. Por ejemplo, en Tía, si usted era un votante del PP y ahora dice que va a votar a Vox, lo que está abriéndole es una brecha al Partido Popular allí, y lo que puede hacer es que no gobierne el Partido Popular por quitarle a usted... Hoy Manolo, gente que uno conoce de vista y tal, y que votaron a Vox, me comentaron, porque no querían, ellos lo que no querían es que gobernara el PSOE, curiosamente. Y votando a Vox, pues digo, pues que eso es el efecto. Si usted vota a Vox, está votando indirectamente al PSOE. Vamos, 2 minutos de publicidad, no se nos vaya porque vamos a tener también a otro analista, en este caso de la isla de Gran Canaria. Bueno, íbamos a hablar, pero con Fuerteventura, Gran Canaria, al final la persona que teníamos preparada está ahora en una rueda de prensa y no puede participar, pero teníamos preparado, no sé si todavía tenemos, no lo tenemos, bueno, pues ya cuando lo tengan me avisan. Por cierto, que ha habido algunos que otros incidentes, pocos, muy pocos los que han ocurrido, pero también alguna anécdota. Vamos a oír este reportaje que han realizado nuestra gente de los informativos, porque bueno, hay una cosa curiosa, lo comentamos creo que en el previo, por ejemplo, que Joel Delgado pues fue en este caso a la sede del Partido Socialista a última hora de la noche a felicitar en este caso al ganador del sillón del Senado, el socialista Manuel Fajardo Palarea. Este era el momento de alegría del Partido Socialista Lanzarote tras conocer los resultados. Pero ahí vemos cómo están todos como una piña en torno, me imagino que a Ariagona, a Manolo Fajardo Palarea y a la propia lideresa Dolores Corujo. Aunque las pasadas elecciones en 2016, esta era la otra imagen.
Lo curioso es que, por lo contrario, el Partido Popular, ayer pasadas las 10:30 de la noche, en su sede ya no había nadie. La imagen de la desolación. Y sus caras eran otras totalmente diferentes a las de 2016, que se mostraban felices tras conseguir unos buenos resultados. En este momento está entrando Joel, que es también uno de los vencedores de la noche. No obstante, Joel Delgado, tras su derrota, no dudó en acudir a saludar y felicitar al actual senador por Lanzarote, Manuel Fajardo. Este domingo, sin lugar a duda, fue una jornada marcada por estas anécdotas, así como de una alta participación que se ha registrado un 75,75% respecto a las últimas elecciones. Bueno, pues este sin duda último es el abrazo de la victoria del Partido Socialista, y yo creo, Manolo, que también significa más cosas, porque Manolo Fajardo Palarea, se lo dijimos ayer en directo, pues hasta hace escasamente 3-4 meses tenía problemas con la dirección insular. Y yo creo que los sigue teniendo. Evidentemente se han visto forzados a esta situación y han significado una unión que entendían necesaria para afrontar esta cita electoral. Y creo además que puede tener un recorrido imprevisible, porque no hay que olvidar que antes de alejarse de la organización quería participar, y participaba también con Manuel de Armas y demás, que era muy crítica ya en esos últimos momentos con María Dolores, que a partir de ese momento es cuando decide pues prescindir incluso de su cercanía. En este caso estamos en el momento de gloria. También lo tuvo la Unión Soviética y los Estados Unidos cuando acabaron con la Segunda Guerra Mundial, pero a los pocos días ya sabe usted que empezaron a hacer el muro. Efectivamente. Bueno, ya tenemos, porque queremos también con nuestra isla hermana de Fuerteventura saber qué es lo que ha ocurrido allí. Para ello hemos llamado a uno de los hombres que más conoce Fuerteventura, a Santiago Travieso de Radio Sintonía Fuerteventura. Buenas tardes, amigo Santiago. Saludos, buenas tardes, Jorge, y a toda la familia de Lancero Televisión. Bueno, Santiago, sé que no has parado. Ayer tuviste programa en directo varias horas durante todo el día y hasta por la noche me dijeron. Sí. ¿Qué análisis haces tú de los resultados en Fuerteventura? Hombre, Fuerteventura ha sido un vuelco como toda España, ha sido un vuelco, además, sobre todo, ya no solamente en el Congreso de Diputados, sino también en lo que es el Senado, porque el PSOE nunca había participado, siempre, yo lo comentaba anoche, no es un partido que haya participado del Senado como una liga, ¿no? Siempre el Senado estuvo en manos de Asamblea Majorera inicialmente, luego Coalición Canaria, hasta que llega en un momento determinado el Domingo González Arroyo, llega a la presidencia del Partido Popular y por un voto le arranca el Senado a Coalición Canaria, la persona de Manuel Travieso. A partir de ese momento ya ha ostentado hasta ahora, casi 12 años, el Senado en la isla de Fuerteventura, y en este caso, bueno, pues nunca el Partido Socialista había entrado en lisa para el Senado, que aquí se le daba una importancia muy grande, mientras que quizás el Partido Socialista y hasta el propio Partido Popular le daban más importancia al voto del Congreso que al voto del Senado, ¿no? Es como, por trasladarte en la época en que Dimas consigue el Senado, y a partir de aquel momento, pues bueno, en Lanzarote pues se hablaba más de Senado que de otra cosa, ¿no? Toma una figura importante. Bueno, en esta ocasión, date cuenta que en las pasadas elecciones, Coalición Canaria llega a caer hasta la quinta fuerza política en el Senado. Ayer fue una verdadera batalla, aunque pronto se despejaba, y Paloma Hernández por el Partido Socialista alcanzaba esos 8.770 votos con un 23,72%. Pero Edilia Pérez de Coalición Canaria se situaba en como segunda fuerza política con 6.048 votos y el 16,36%. El Partido Popular, por contra, que ostentaba el Senado durante 12 años casi, bueno, pues en la persona de Jessica de León, lo peleó y llegó a alcanzar 5.776 votos, pero quedó ya en tercera posición. Con un Podemos muy próximo y 5.132 votos en la persona de María Rodríguez Figueroa, una auténtica desconocida en la isla de Fuerteventura. Ciudadanos quedó descolgado en algo que ayer en la noche analizábamos muy tarde ya, y es que, ¿verdad? Ciudadanos, si te fijas, inclusive hasta en el Senado a nivel nacional, todo lo que no representa la figura de su líder
Albert Rivera, bueno, pues se desploma en cuanto a votos se refiere, ¿no? Y bueno, un poco pasó eso en cuanto al Senado. El Congreso es una lucha que habitualmente ya se ha dado con mayor frecuencia y que en este caso si la peleaba el Partido Socialista, lo ganaba, y bueno, pues la unión y la presencia de las derechas, como se denominaban al PP, a Vox, a Ciudadanos, en la isla de Fuerteventura de una forma importante con respecto al resto de las islas, bueno, pues hacía que, desde mi punto de vista, el voto útil se centrase todo en el Partido Socialista. Santiago, ¿y tú crees que ahora estos resultados pueden tener traslación en la autonómica y locales, o realmente son dos elecciones totalmente diferentes? Ese es el gran debate de esta noche y que continúa aún hoy. Estamos pendientes de cerrar bien cada una de las mesas. Hubo un momento, habitualmente siempre cerramos las mesas por la noche. Ayer se rompió toda esa cadena. Coalición Canaria, bueno, ya no aportaba datos. El resto de los partidos cerraron su sede. El único que permanecía abierto era el Partido Socialista. Hasta ahí se trasladaba la candidata de Coalición Canaria para saludar y felicitar entre otros, pero la que yo vi al final de madrugada ya, para felicitar a la candidata del Partido Popular. Yo creo que sí, yo creo que va por partes, ¿no? Yo creo que sí. O sea, la Coalición Canaria de quinta fuerza política ha conseguido, fíjate que en la provincia de Las Palmas, inclusive levanta su resultado poco, pero no llega a conseguir diputados, lógicamente queda muy lejos, pero por lo menos reactiva, ¿no? Aquí ha conseguido, la proximidad de las dos elecciones ha conseguido reactivar con el Senado principalmente a Coalición Canaria, Asamblea Majorera, la ha conseguido reactivar, y de norte a sur se ha trabajado de una forma muy, muy, muy importante. Se ha visto el movimiento de una organización que se pone en marcha, pero que le ha servido, ellos eran conscientes, lo decían, le ha servido para las próximas elecciones. Son pequeños detalles. Por ejemplo, el municipio de Betancuria, imbatible, había un grupo hegemónico ahí arriba que ahora va con Nueva Canaria. Por cierto, el papel de Nueva Canaria, con todas sus distintas agrupaciones o sus distintas pues uniones en la isla de Fuerteventura, hace que se lo hagan mirar, ¿no? Y en este caso, bueno, pues en un municipio como Betancuria, que Unidos por Betancuria tiene mayoría absoluta de concejales, bueno, Marcelino Cerdeña, y que va con Nueva Canaria, ayer sacaba, bueno, pues lo que sería trasladado, si trasladásemos esos votos, que sí es real para mí, porque es un municipio pequeño, y cuando la gente se mueve y se identifica, se nota. Anoche lo comentábamos entre los distintos compañeros que tenemos en la mesa de debate, y si ahora mismo en Betancuria, por ejemplo, trasladásemos los resultados, estaríamos con una pérdida de mayoría absoluta en Betancuria, con 3 concejales para Unidos por Betancuria, 3 para Coalición Canaria y 1 para el Partido Socialista. O sea, sí, yo creo que por zona sí puede influir esos resultados. Tener su influencia. Pues Santiago... Sí, porque hay desplome y hay disparo, pero ni el disparo no siempre es de bala, muchas veces también de bala real, sino muchas veces de fogueo en ese caso. Y bueno, pero sí, son datos a tener en cuenta, sin duda. Pues Santiago, la verdad que muchas gracias por contarnos un poco los detalles de la isla de Fuerteventura. Lo sabíamos a trazos gruesos, pero tú ya nos has dado algunas indicaciones de por dónde pueden ir las cosas en las próximas elecciones. Muchas gracias, Santiago, un abrazo. Hay preocupación, sí. Saludos, un abrazo a todos. Venga, hasta luego. Bueno, Santiago Travieso, en este caso director de Radio Sintonía en la isla de Fuerteventura. Antes veíamos imágenes de Podemos, hemos hablado muy poco de Podemos, me gustaría, antes ya de marcharnos, un análisis. Podemos sacó unos resultados muy buenos en Canarias, de hecho son la segunda fuerza política en Canarias. En Lanzarote mantuvo el tipo, después de todas estas crisis internas que ha tenido, muchos creían que se iba a desfondar, no ha sido así. El candidato al Senado pues ha obtenido unos buenos resultados. Y al Congreso también.
y pese a la contracampaña de algún, entre comillas, de algunos miembros del propio Podemos, pues ha obtenido yo creo que han sido creo que perdió algo de... Sí, perdió con relación a... Pero bueno, mantienen 3 diputados. Pero en relación a lo que ha perdido en toda España... Está muy bien, y antes hablábamos que en las últimas elecciones, lo decía, se presentó Unidos Podemos junto con un montón de partidos pequeños que de alguna manera lo que han hecho al dividirse pues perder votos, al igual que le pasó a la derecha. Yo creo que ahí puede estar la clave, pero sí es verdad que mantuvo muy bien el tipo, que pueden estar de enhorabuena porque bueno, han obtenido unos resultados estupendos. Está claro que el voto estaba en ese perfil, izquierda, socialista, Podemos y demás. Yo creo que estábamos huérfanos de saber si el Podemos o Podemos iba a ser capaz de salir de ese conflicto interno tan sanguíneo. Sanguíneo porque la propia gente de Podemos que estaba liderando hasta el otro día, pues en lugar de irse a su casa o en lugar de mantener el debate a niveles internos, no solamente lo hace fuera, sino que lo exagera hasta niveles incontrolables. Y yo creo que con estas elecciones hemos visto que sigue existiendo Podemos en Lanzarote con bastante fuerza, que va a ser un partido que va a mantener posiblemente la representación que tiene, la mayoría de la representación que tiene, y que creo que ha demostrado una calidad humana mejor, porque a mí, por ejemplo, el candidato al Senado me parece, ahí lo estamos viendo, me parece una persona, aparte de por su formación y demás, y por su dedicación, que se dedica pues a ayudar precisamente a las personas que encuentran con problemas. Por eso le digo, va al tercero al Cabildo y juega de otra manera. Juega de otra manera, parece que... Juega limpio, que por lo menos es difícil. Lo que yo he echado en falta a los partidos de izquierda, que se dedican más a sus debates de salón y se olvidan de lo que tienen que representar, que es defender los intereses de los menos pudientes. ¿Qué es lo que ocurría? Este hombre parece que va más por ese lado. Es lo que ocurría, y realmente mucha gente de izquierda y que podía votar a Podemos, pues realmente estaba muy descontento con lo que estaba ocurriendo en el Cabildo ha mantenido el tipo no solo en Lanzarote, sino en todo Canarias, a diferencia de lo que ha pasado a nivel nacional, porque Podemos, se habla del hundimiento del Partido Popular, pero es que Podemos ha perdido 20 escaños, que no es ninguna tontería. O sea, no es ninguna broma. Sí, de convertirse en el partido que iba a dar el sorpaso al PSOE, se ha quedado casi de muleta. Ha perdido nada más y nada menos que 20 escaños. Y eso es una barbaridad de votos, en definitiva. Sin embargo, pues en la isla de Lanzarote y en Canarias, pues es de las regiones de España que ha mantenido el tipo, y ha mantenido el tipo pues a pesar de lo que estáis diciendo, de ese cambio que ha habido, donde incluso han intentado torpedear el partido desde dentro, aunque desde fuera, porque hay gente que se ha ido, pero han hecho lo posible por reventar al partido, no lo han logrado, y ahí está el mérito en haberse mantenido. Y además, por ese discurso, precisamente, yo creo que lo que les ha mantenido ha sido ese discurso de no enfrentamiento, de no sectarismo que mantenía el anterior líder de Podemos en la isla, que el choque, el insulto, el desprecio a los demás, esa posición altanera. Ha moderado su hasta lenguaje. El propio Pablo Iglesias ha moderado el discurso, porque se ha dado cuenta de que, bueno, que eso de decir... vamos a las barricadas porque no hemos ganado las elecciones, ese tipo de discursos a la gente los rechaza. Y una candidata como es Nona Pereira, un candidato como es el candidato del Senado, que son personas nobles, que son personas que pueden estar en contra o no coincidir contigo en la ideología, pero que mantienen un discurso de no choque, de no sectarismo y de respeto. Y eso es lo que ha mantenido, y yo creo que en parte ahí está la clave de que Podemos haya mantenido, por lo menos en la isla de Lanzarote, porque en el resto de España se han hundido. Personalmente me alegro por Jorge Peña, que yo creo que hizo una campaña, hizo lo que pudo, fue a última hora cuando lo nombran, y yo creo que ha mantenido muy bien Podemos el tipo, y yo creo que mucha gente se identifica. Bueno, y la gente como se identifica con este tipo de personas. Incluso gente que es lo positivo, no solo de su ideología, sino gente de otra ideología se identifican, aunque después no le voten, pero por lo menos se identifican con mucho del discurso de este hombre que representa a Podemos ahora al Senado, que no pudo salir, pero va de número 3 al Cabildo de Lanzarote. Bueno, por cierto, Lancelot Digital daba una noticia el viernes que ha pasado desapercibida un poco por todo este follón de las elecciones, y es que ha habido una crisis interna en el partido de Manuel Barreto Acuña, el candidato a la alcaldía de Aría. Una crisis interna de tal manera que 4 personas que estaban ya en las listas
fueron a la Junta Electoral a darse de baja. 4 o 7. 4. A mí me dijeron que más. 4. A mí me dijeron que más, no lo sé. Pero 7 no puede ser, porque si... Entonces, a mí me dijeron que más. 11. Pues, no lo sé, por eso, pero es que han dejado completamente descabalgado el partido. Pero no le iba a dar este hombre. Además son a gente cuatro de miles, Juan 7 Ramírez. personas No, en era una gente lista de la 11. cuerda de Juan era Ramírez. lo que yo quería aclarar. Bueno, eso lo dimos, se nos puso en cuestión por parte de la dirección del partido. Finalmente se confirma, y lo confirmamos en Lancelot Digital, que se confirma que 4 personas se iban a dar de baja. Finalmente, eran 4 o 5, pero finalmente fueron 4 las que se dieron de baja y han sido sustituidas. Y para que todo el mundo lo sepa, las noticias que nos llega de fuente cercana a la dirección del partido de Aría... Primero, Jorge, no es un partido. Es una alianza. Es una candidatura, porque no hay organización de partido que yo sepa. O sea, han hecho Bueno, una pero candidatura. tiene nombre, ¿no? Sí, que es Levantar Aría. Levantar Aría, que es una candidatura que hace pues Manuel Barreto, que yo hasta ahora conocía a Manuel Barreto, Sí. pero desvinculado desde su familia. Y ahora que con este Sí. rollo pues se ha puesto uno y ha hablado con otra gente, pues que conozco a su familia. Su hermano incluso iba en la lista de Juan Ramírez, Sí. en su momento fue concejal con Juan Ramírez, al margen de que él se lleva muy bien, o se llevaba muy bien con Juan Ramírez. La operación que te describe la gente de Aría es que, en cierta medida, esta lista se había hecho conjuntamente con Juan Ramírez. Es decir, que Juan Ramírez estaba detrás del proyecto. Está inhabilitado para poder presentarse a una elección, pero guarda todavía poder e influencia sobre mucha gente en Aría. Tanto es así que se dice que Coalición Canaria pudo vencer a Pepe Torres porque se posicionó Juan Ramírez a su favor. En este caso, Juan Ramírez exigía que se tuviera en cuenta pues, lo que él se subroga como su propia influencia para hacer la lista. Y Manuel Barreto, por lo visto, no le respetó eso, y lo que hizo Juan Ramírez fue dar el toque de salida de la lista. Y entonces, como eran gente muy cercana a ellos, él se lo dijo y ellos se marcharon. Eso es lo que a mí me explica. Y eso es por donde van los tiros, pero la noticia es que ya se han ido esos 4 y Manuel Barreto ha nombrado a otros 4. Sí, pero lo que significa, claro, 4 se sustituyen por 4, pero no todos los 4 arrastran lo mismo. Si tú pones 4 mulos y 4 caballos, no tiene la misma fuerza. Y en este caso lo que podemos estar diciendo con esa ruptura es que hay un debilitamiento de la candidatura, porque va a prescindir de Juan Ramírez. Lo que yo no sé, conociendo a Juan Ramírez, si yo no habrá vendido el pescado en otro lado. Ya lo ha vendido, y eso es lo que yo quería decir, don Manuel, que usted no se la sabe toda, es que don Juan Ramírez ya le ha ofrecido al Partido Socialista el apoyo de la candidatura a nivel por detrás, es decir, él no va a decirlo oficialmente, a su gente, pero tiene un enfado importante, pero ha sido para Manuel Barreto una decepción, según me dicen, lo que ha ocurrido, porque claro, Juan Ramírez, él creía que el proyecto era un proyecto, pero no que Juan Ramírez tuviera el protagonismo que quería adquirir dentro de esa candidatura que él encabezaba. Lo cierto es que lo que eran, pues hasta, como tú bien dices, amigos, pues ahora están en una situación, digamos, políticamente totalmente enfrentados. Es decir, la noticia es que se han nombrado 4 nuevos candidatos y que Juan Ramírez ya no está en ese proyecto. Y que Manuel Barreto tampoco, en el fondo, hasta incluso dicen algunos que ha respirado, porque Juan Ramírez quería ir contra Marci Acuña por problemas que tuvo finalmente también con el alcalde de Aría. Pues bueno, Manuel Barreto está abierto a todo, no se cierra a ningún pacto ni a ningún apoyo con ninguna fuerza, lo cual esto de alguna manera facilita también que pueda haber más estabilidad en el Ayuntamiento de Aría si finalmente los resultados se dan más o menos parecido a las anteriores elecciones. Sí, es muy complicado, pero por eso... son 10 candidaturas. Pero bueno, pero si sale él y otro más y tal, sí, claro, pueden ser llaves de un... Son 11 concejales y hay 10 candidaturas, imagínate. Casi a candidatura por concejal. Bueno, pues ya queda aclarado. Y otra noticia es que Gladys Acuña presentaba el recurso, bueno, más que un recurso, es unas alegaciones contra la decisión de la propia Junta Provincial, Electoral Provincial, de suspenderla para poder ser elegida tanto
al Cabildo de Lanzarote como candidata a la presidencia del Cabildo por Lanzarote Avanza, como independiente dentro de la lista de Coalición Canaria al Parlamento. Mañana se espera, hoy, pero lo más probable que sea mañana, que la Junta Provincial responda. Es muy probable que en el mismo sentido, y por lo tanto... Bueno, vamos a esperar. Lo que sí es seguro es que antes de mañana tiene que darle, hay un plazo. Sí. Y mañana a primera hora se calcula que ya... presentó, según tengo entendido... El mismo viernes por la noche, ¿no? No. A ella le llegó el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, según me dijeron, se presentó las alegaciones. O sea, hoy es lunes, o sea que a lo largo, a finales de hoy o mañana por la mañana ya está eso. Yo de todas maneras creo que puede ser el mismo sentido, sobre todo porque Domingo González Arroyo salía en el propio Lanzarote y tal, como que la Junta Electoral había decidido finalmente apartarlo de lo que es la... Bueno, en este caso no lo aparta del Senado. A Domingo González Arroyo, Fuerteventura, los casos son diferentes. Son diferentes, evidentemente. No tiene nada que ver, es que en un caso... Pero bueno, se ha basado en la misma doctrina. Y en este caso, la sentencia dice claramente que se remite al ámbito de parlamentaria. municipal. En la propia sentencia de Gladys dice que como usted va a seguir siendo parlamentaria, va a poder pagar más que el resto, para las multas esas que le ponen por el presunto delito cometido. Pero eso ya te da una idea. Es verdad que existe esa ley, pero que esa ley existía antes, o sea que la tendría que haber aplicado la jueza. Si no la aplica, tendría que aplicarla ahora el Tribunal Supremo, pero no aplicarla a ella esa normativa. Pero todavía hay una cosa para mí tristísima. O sea, cuando se llega a considerar firme una sentencia que no lo es. En mayo, antes de las elecciones, el día 10 me parece que es, ve ese recurso de casación el propio Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo decide, porque no hay que olvidar que hay un voto particular del presidente del tribunal, Antonio Castro Antonio Doreste, que, es que yo no podría... Vamos a ver, pero independientemente de eso, todo el mundo, hay un artículo de la Constitución que dice que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Y nadie es culpable de un delito hasta que no ha sido condenado. Eso es un derecho constitucional. Y además es un derecho garantizado. Lo que no puedes hacer es a una persona apartarla de su derecho, que tiene el derecho a presentarse a las elecciones porque no ha sido condenada, no tiene una condena firme, y lo que no puedes hacer es vulnerar ese derecho. Eso es así. Eso con independencia de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dice que la inhabilitación se limita, se acota al ámbito municipal. Bueno, pero para aclarar a las cosas... Y que ella estuvo, después de esa sentencia, que fue en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ella siguió ejerciendo de parlamentaria hasta que se disolvieron las Cortes. La podían haber quitado directamente. Yo creo que esto va a ser un elemento distorsionador. Estamos hablando de provincial, de la Junta Electoral Provincial. Ahora vamos ahí, pero para aclarar el tema judicial... ¿Y quién beneficia esto? ¿A quién beneficia esto? Hombre, al Partido Socialista, evidentemente. Pero en cualquier caso, para aclarar ya el tema, aunque ahora la Junta Electoral Provincial no acepta esas alegaciones de Gladys contra la resolución que le impide presentarse a las elecciones, ella puede ir al contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Tiene que fallar en tiempo y forma antes de la campaña electoral. De la campaña electoral. Antes de que se inicie la campaña electoral. Y hasta ahí es cuando tiene tiempo. Pero incluso aunque el Tribunal Constitucional también le quite la razón, según la ley, tiene derecho, me han informado juristas que estas cosas saben, tiene derecho a ir al Constitucional, y el Constitucional por un procedimiento especial, como ocurre con Cataluña, cuando no hay tiempo, tiene que darle respuesta antes de la elección. En el Tribunal Constitucional es donde realmente ahí puede tener ella posibilidades de ganar. ¿Por qué digo esto? Porque según muchos juristas, el artículo que comenta Carlos es anticonstitucional, es decir, el artículo que sin tener una sentencia firme una persona ya la condenen, cuando la propia Constitución dice que nadie es culpable hasta una segunda sentencia, pues realmente no se puede, ahí puede mantener su esperanza la candidata Gladys. Sí, ya lo explicamos, que iba a apelar hasta el Tribunal Constitucional. Y yo considero que en un país democrático se tiene que preservar el derecho constitucional de las personas
que son inocentes hasta que no haya una sentencia firme, y eso es así. Lo que es increíble es que aquí hay medio de comunicación que le da lo mismo la presunción de inocencia, consideran culpable. No, si no la de ellos. Si no es la de ellos. Claro, si no es la de ellos. No, Es una cosa muy curiosa. Y volvemos a repetir, ¿a quién le beneficia todo este tinglao? Que no se presente Gladys, ¿a quién? Porque yo no me creo que un partido... Unidos por Lanzarote, ¿no? Sí, que es una agrupación que no tiene ni representación ni nada, son 4 amigos. Unidos por Lanzarote. Unidos por Lanzarote. Bueno, está claro, Carlos, está claro que a veces para se que utilizan a gente que es inteligente, pues sepa de dónde vienen los tiros, ¿no? Por dónde vienen los... Está claro. Bueno, yo simplemente ya irnos y darle las gracias de nuevo a toda la audiencia que ayer nos siguió, y es verdad que eran elecciones generales y por lo tanto es muy complicado, pero mucha gente nos vio a rato, algunos nos han felicitado, nos han llamado, se lo agradecemos, y sobre todo a algunos de los partidos políticos que también nos han llamado porque saben el esfuerzo que se realizó ayer por parte de esta casa, y gracias a los trabajadores y colaboradores de esta casa se pudo sacar adelante, yo creo que con bastante solvencia, lo que fue la gran noche electoral, con intervenciones en directo en las sedes electorales de los partidos políticos más importantes. Por cierto, Manolo, que mucha gente nos ha dicho que estaba usted muy guapo con su chaqueta y corbata, ¿eh? No me extraña que sorprendan. Y con intervenciones de todos los protagonistas de la noche. De aquí quiero agradecerle a la audiencia, pero también a los trabajadores de esta casa, que ayer pues muchos nos íbamos sobre la 1:30 de la madrugada, y el caso de Teo, el caso de otros, y que hoy estaban aquí a las 8:30 al pie del cañón para poder ofrecerles todo el resumen de lo que ha sido esta jornada electoral. Les dejamos con ese despliegue que hemos elaborado, en este caso también no lo tenemos. Que dice que ya lo vimos, que lo van a ver entonces en el informativo. Usted sabe que aquí quien manda es Josefina. Claro. Paqui, muchas gracias. Está como Napoleón, pendiente de Josefina. Don Carlos, mucha suerte. Y hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Nosotros no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.